aparecido un nuevo grupo armado que se pretende heredero del MRTA, aunque dicen que es algo nuevo, que ha confesado tener vínculos muy estrechos con la FARC. Es más, han recibido, por la información que ha recogido Víctor Tipe, director de la revista Sucesos, que ha publicado hoy día extensamente el contenido de la entrevista con este Camilo Reyes, como se hace llamar este líder de esta organización, que amenaza además con reiniciar acciones armadas, aunque no han dicho todavía cuándo. Víctor ha visto a 7 personas, ¿no? Varias de las cuales estaban armadas con fusiles, con armas de guerra. No se sabe cuántos son en este momento. Y algunos han criticado que hacer entrevistas como esta es apología del terrorismo. Incluso tú has editorializado un poco en respuesta a esto, ¿no es cierto? Sí, así es, así es. O sea, ¿qué debemos hacer los periodistas en situaciones como esta? A ver, nosotros, el periodismo nacional, creo que ya tiene experiencia respecto a este fenómeno y el modo como debe tratarse. En el año 80, Nicolás, aquellos que ya tenemos 50, 52 años, sabemos muy bien qué pasó. Se pretendió minimizar la aparición del Sendero Luminoso y los propios medios acallamos todo eso. Durante mucho tiempo, creo que 2 o 3 años aparecían solo en las páginas policiales. No, además había incluso una instrucción, una directiva de la Sociedad de Radio y Televisión estableciendo que me parece que eran 3 minutos lo que en total podías dar en noticias al día sobre terrorismo en los noticieros, cuando no podías salir de Lima, habían bombazos, apagones, mataban gente prácticamente todos los días, pero tú no podías hablar de eso en los medios. O sea, lo que teníamos que hacer era como que no estaba ocurriendo, ¿no? Claro. ¿Pero qué ganamos con eso? La gran pregunta es eso. ¿Hasta cuándo duró? Bueno, hasta Tarata, hasta que te reventó el bombazo en las narices y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando hacía años en el Perú. Así es, y en los Andes. ¿Cuántos campesinos habían sido masacrados? Mientras acá en Lima y en las grandes ciudades no sabíamos lo que pasaba porque simplemente había una orden de ocultar eso, o acallar o minimizar. Entonces, esa es una lección que nosotros debemos aprender. Ahora, los periodistas sí sabemos, y deberíamos saberlo, mejor dicho, qué cosa es apología y qué cosa es informar. Hay una línea delgada, eso es cierto. No podemos difundir una proclama, por ejemplo. Pero sí hay posibilidades de saber cuál es el pensamiento y cuáles las etapas que está atravesando un movimiento. Yo creo que mayor facilidades, mayor ayuda a las autoridades para saber qué está pensando ese grupo, lo está brindando a través de una entrevista, a través de algún tipo de información que se publica en los medios, ¿no? Callar, yo creo que es el más grave error. Minimizarlo también. Yo creo que eso es complicidad. Y si las autoridades ahora pretenden acallar, simplemente están siendo cómplices de este movimiento. Ahora, a mí me preocupa seriamente, Víctor, te confieso, en estos días más que antes, de la gravedad de la situación que estamos viviendo y creo de la que no somos completamente conscientes. Es decir, se supone que el Perú ha tenido una política económica correcta, ¿no? En los últimos 25 años o más. Exactamente. ¿No es cierto? 26 años ya. Y que esta política económica ha permitido el crecimiento del país, el enriquecimiento, yo creo desproporcionado de alguna gente, y el chorreo, como dicen, es decir, ha permitido que un sector se incorpore a la clase media y se reduzcan en algún nivel los índices de pobreza. Todo eso es verdad, pero esto ha ido de la mano, primero con unos niveles de corrupción impresionantes, donde tenemos el tren eléctrico más caro del planeta, donde más barato es hacer el canal de Panamá que los 20 kilómetros de metro en Lima, y eso por citar solo una obra, donde además tienes la peor educación del mundo, un sistema de salud colapsado, la seguridad colapsada, la infraestructura en crisis, y ni el tránsito en la ciudad de Lima funciona. Y encima de eso, tienes ahora la aparición de movimientos que se supone ya deberían estar desterrados. O sea, el 1 de mayo ha marchado gente con la cara de Abimael Guzmán por las calles de Lima. O sea, es como que hemos retrocedido en el tiempo y ahora aparece esta entrevista en Suceso donde resulta que el MRTA también, o lo que fueron del MRTA también quieren regresar. Entonces estamos en una situación que yo creo no terminamos de percibir como una situación muy, muy complicada. Lo que la clase política no ha entendido es que el Perú necesita cambios fundamentales, profundos y en democracia. Quiero aclarar eso, porque no vayas a pensar de que yo estoy... No, claro. Y en democracia. Pero ¿qué estamos experimentando la mayoría de los peruanos? Que ha habido altísimos niveles de corrupción, como lo acabas de decir,
y en realidad la gran mayoría de los pueblos postergados históricamente no han recibido los beneficios de este crecimiento económico. Y ahí está el caldo de cultivo de estos grupos. Pues. No creo que sea necesario ser un genio para darse cuenta de eso. Y la clase política sigue en el mismo discurso de hace 50 o 60 años atrás y sigue hablando de chorreos y goteos, mientras, siempre he mencionado este tema, hay gente que se muere de frío en las épocas de friaje y le llevan 100 o 200 frazadas y solucionan el tema cuando se podría hacer proyectos integrales a largo plazo y darle sostenibilidad a eso. ¿Esa gente no crees que de alguna manera en la desesperación se pueda plegar algún movimiento con este tipo de discursos? Por supuesto que sí. Ahí está su caldo de cultivo. Y eso es lo que debe entender la clase política desde hace muchísimo tiempo. Y en vez de estar involucrándose en estos enormes robos y estafas al Estado peruano y al bolsillo de todos y cada uno de los peruanos, debería pensar en ellos y dejar de ocultar cosas y manifestaciones de este tipo, ¿no? A mí realmente me ha indignado la manera como del Ministerio del Interior han estado llamando para pretender minimizar esto diciendo que se trata de un delincuente común. ¿Qué va a pasar si dentro de 2 o 3 meses hay un secuestro? ¿Van a seguir diciendo que es un delincuente común? ¿Qué le van a decir al familiar? No, porque está clara la amenaza acá de que van a hacer uso de esos métodos que fueron sistemáticos en el MRT, pero ya en la FARC fueron a una escala impresionante, ¿no? Había un momento que tenían decenas de secuestrados, ¿no? Por supuesto, y no solamente colombianos, sino había norteamericanos, periodistas, políticos, etcétera. ¿A eso queremos llegar acá? No, pues hay que tomar la medida del caso a tiempo y dejar de estar poniendo paños fríos. Yo creo que de lo que hay que ser claros es que la mejor vacuna contra este tipo de grupos es, en primer lugar, que la justicia funcione, que no haya impunidad en el Perú, que nadie esté a salvo por el poder o la influencia que tenga. Entonces, a mí, por ejemplo, me resulta indignante a estas alturas que estemos hablando de Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, ¿no es cierto?, que está reclamando prisión preventiva porque hay elementos suficientes para acreditar que recibió 20 millones de dólares de los 30 y tantos que le había pedido a Odebrecht, y la gente que le pagó y la gente que participó en el pago ni siquiera está incluida en la investigación. Es una cosa que no tiene sentido, no tiene pie ni cabeza, y eso tiene una sola explicación: que esta gente tiene mucho poder, que esta gente tiene mucha influencia y que esta gente lo que quiere es impunidad. Entonces, si nosotros permitimos que esto pase, le estamos arrimando a los jóvenes que van a perder la esperanza en el sistema a estas organizaciones, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crece Movadef? Porque está reclutando jóvenes que precisamente ven este tipo de cosas, que el sistema en realidad está podrido. El sistema como sistema democrático sí funciona. En el Perú no está funcionando, que es otra cosa, a causa de la clase política. Ese es el tema. La clase política está haciendo que el sistema democrático funcione muy mal en el Perú. Y los jóvenes ven eso y dicen, no, la alternativa es lo que le plantea pues, el Sendero Luminoso de los años 80, cuyos cabecillas están afuera hace bastante tiempo, ¿no? Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Y yo acabo de ver antes a tu estudio que están dando vueltas unos chicos que en algún momento van a debatir sobre ese tema. Y son gente que de alguna manera está siendo encandilada por este tipo. Claro, porque lo que queremos hacer justamente con estos chicos, ¿no?, con los jóvenes, con los jovencitos estos que no han vivido todo lo que tú y yo hemos vivido en su momento, y de lo que, ¿sabes qué? A mí me da mucha cólera, porque ahora todo el mundo se pone medallas y todo se siente con autoridad como si hubieran estado. Escúchame, yo era reportero en esa época y luego conductor de un programa de televisión. Y te juro por mis hijas que conseguir uno que se sentara a hablar en el estudio, porque cuando tuvimos la discusión de si había que hablar o no, lo que nosotros decíamos desde la revista dominical es, uno, hay que informar, porque el país tiene el derecho a saber lo grave que es la situación que estamos viviendo. Y lo segundo, hay que editorializar en contra de esta gente. Y para editorializar tienen que sentarse valientes a atacarlos públicamente, a desacreditarlos públicamente. Anda a buscar uno que hablara, de los que ahora hablan y están todos los días dando discursos incendiarios. Uno que se atreviera a poner la cara. Porque ponías la cara y te la jugabas. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que más cólera me da de los que ahora son generales, ¿no?, después de la batalla. Pero en fin, yo te agradezco mucho, Víctor, por estar con nosotros y porque yo creo que esta información es relevante, que esta información nos termina de completar el mapa de riesgos que estamos enfrentando en el Perú y que no son solamente sísmicos, ¿no?, ni climáticos. De eso se trata, de alertar, de poner en autos a la población de que hay un peligro. Es como un cuerpo humano, cuando ve un tumor, no puede decir este tumor no pasa nada hasta que se convierte en cáncer, ¿no?
Mejor es darse cuenta, ver qué cosas tienes en ese tumor y curarse en salud. Eso es un poco esta información, es decir, esto está pasando, vayamos, midamos, evaluemos si realmente es un peligro, un gran peligro o no. Pero no de arranque a priori digas, pues sabes que es un delincuente común, gravísimo robo, vuelvo a repetirlo. Muchas gracias. Ha sido Víctor Tipe, director de la revista Sucesos, que ha estado con nosotros. Lourdes Caya nos tiene información. No, vamos a ir luego con Lourdes Caya porque estamos conectados, estamos en línea con el ministro Bruno Yufra. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Acá preocupado por las cosas que están pasando en el país, ministro, y por la necesidad de producir un cambio esperanzador para la gente. Y yo creo que usted tiene en manos una gran responsabilidad con respecto a esto, es decir, darle la posibilidad a los pequeños ¿no? y microempresarios para que den el salto, ¿no? Yo creo que eso puede producir un cambio realmente trascendente en la vida nacional. Sí, en ese frente estamos trabajando, efectivamente, Nicolás. Primero hemos dado las medidas de emergencia para atender la situación crítica de las pequeñas empresas en el norte, facilitando el acceso a más líneas de crédito, postergando los pagos a la SUNAT, también en coordinación con el sistema bancario, el aplazamiento de las cuotas de algunos créditos que puedan tener. Y de la mano estamos siguiendo para tratar de dinamizar la producción de estas pequeñas empresas, no solamente el norte, sino ya a lo largo de todo el territorio, a nivel nacional. Hemos lanzado Promo Pyme, que es una iniciativa para acercar la oferta y la demanda, facilitar este contacto que muchas veces es la principal limitante en las negociaciones, digamos, de las pequeñas empresas, tanto para el Estado como para sectores empresariales más grandes, privados, que puedan también tener como foco de atención la compra a las pequeñas empresas. Este 15 y 16 es la inauguración del evento. Un día es el evento enfocado al sector público y otro día enfocado al sector privado, para que las pequeñas empresas tengan la posibilidad de dar a conocer su oferta de productos y servicios, y que tanto el sector privado como el Estado pueda tener capacidad primero de conocerlos, evaluarlos y después de realizar transacciones reales para empezar a dinamizar su producción. Ahora, hay varios problemas que se plantean en relación al desarrollo de la micro y pequeña empresa, y uno de ellos tiene que ver con que, es decir, se promueva el consumo de estos productos, pero no porque somos buena gente y son peruanos, sino porque son buenos. Y eso supone introducir el chip de la excelencia, de la calidad, de respetar estándares, ¿no es cierto? Exactamente, y en eso nosotros desde el Ministerio de Producción también tenemos mucho que aportar en términos del traslado del conocimiento, la asesoría que puedan ellos recibir para llegar a estos niveles de calidad. Aquí no se trata de comprar por comprar, se trata de poner un estándar de calidad y ayudarlos a que lleguen a ese estándar de competitividad que permita pues hacer una compra oportuna, transparente y sin ninguna restricción en términos de el tipo de productos a los que puedan llegar y la calidad que ellos puedan tener. Acá se trata de poder llegar al mercado con condiciones óptimas de calidad a buenos precios, es decir, una transacción competitiva. De ninguna manera nosotros vamos a disfrazar esas condiciones para favorecer un sector empresarial. Ahora, normalmente una empresa más desarrollada, con más recursos y con más experiencia, recurre a certificadoras privadas, digamos, ¿no es cierto? Y paga por eso. ¿No hay alguna manera que algún organismo del Estado, es decir, promueva el manejo de ciertos estándares de calidad y que dé algún tipo de certificación a esto? Es decir, que la pequeña y microempresa se proponga alcanzar esos estándares de alguna manera. Sin duda existe, ese es el INACAL, que es una unidad adscrita al Ministerio de la Producción. INACAL dicta las... El Instituto Nacional de Calidad. Es correcto, así es, existe, y de hecho parte de su trabajo es establecer estos protocolos de calidad, estas guías, si se quiere, para estas pequeñas empresas, que les sirva para una referencia clara sobre el nivel de calidad que tienen que hacer. Y de otro lado,
déjame también comentarte que los núcleos ejecutores que se tienen instalados en el Ministerio de la Producción también son muy claros en establecer los lineamientos de calidad que se necesitan a las compras, y tienes ahí las muestras que son pues irrefutables. Todo este trabajo de producción viene acompañado con asesoría técnica especializada, de tal manera que el circuito que tienen que recorrer las pequeñas empresas para llegar a estos niveles sea mucho más fácil. En eso estamos trabajando, Nicolás, con muchísimo esfuerzo para tratar de impactar la mayor cantidad de empresas, impactar en su productividad y, por supuesto, que sus condiciones económico-financieras tengan pues posibilidades, digamos, de salir adelante, ¿no? Ahora, hay un tema acá planteado con el tamaño de este sector, ¿no? O sea, porque siempre se dice, en general es la principal. O sea, ustedes tienen un registro, ¿se ha llegado a hacer un registro de cuántas micro y pequeño empresas existen en el Perú? Sí, se tiene ese registro, aunque también hay fuentes de información que tienen, digamos, la información no exacta con la que nosotros manejamos, pero sí, efectivamente el Parque Nacional de la Pequeña y Microempresa es enorme. Estamos hablando del 99% de las empresas en el país que están entre pequeñas y micros, ¿no? Prácticamente la totalidad de empresas. Entonces, es una fuerza de muchísima importancia, tanto en número como en la cantidad de los puestos de trabajo que genera, ¿no? Se tiene que tener muchísima atención al desarrollo de la micro y pequeña empresa en el país. La productividad es el tema clave, hay que dotarlas de productividad, y en eso también estamos nosotros, Nicolás, trabajando fuertemente en el proceso de capacitación a las microempresas, a las pequeñas empresas que abracen la tecnología, por ejemplo. Ese es uno de los factores que van a marcar la diferencia en esta gestión, nuestra obsesión por acercar a la pequeña empresa a la tecnología, que utilicen correctamente los diferentes instrumentos tecnológicos que existen, que se orienten a nuevos mercados también a través de la tecnología. Hay una serie de retos que tenemos que ir conquistando con el paso. No, claro, las ventas por internet, el acceso a medios de pago electrónico, ¿no es cierto? Si no tienes acceso a ventas por internet y no tienes medios de pago electrónico, estás excluyéndote a ti mismo del mercado, pero para eso necesitas tener una cuenta bancaria, y para tener una cuenta bancaria tienes que formalizarte. O sea, al final, digamos, no es que necesitas formalizarte porque es mejor, sino porque si quieres hacer lo que tienes que hacer, vas a tener que formalizarte, ¿no es cierto? Sí, es parte, mira, tú lo has señalado mejor, la ruta crítica es muy clara. Uno tiene que ser formal. Siendo formal puedes acceder a una serie de servicios del Estado, puedes acceder a créditos, puedes tener capacidad de venderle al Estado y capacidad de exportar. La informalidad solo trae penas en el desarrollo empresarial. Eso es un principio fundamental, pero tiene que haber un proceso de aprendizaje. Los pequeños empresarios, los emprendedores, tienen que saber las ventajas de ser formal y reconocerlas como las únicas que les van a permitir desarrollar sus negocios. La informalidad no lleva a nada, ya lo hemos visto en tantos sectores, solo es perjudicial para ese desarrollo. Eso está clarísimo. Ahora, yo sé que ha habido algunos conflictos en algunas adquisiciones del Estado. Me parece que hubo un problema con el tema de los uniformes de la policía. O sea, esto tiene que ver con exigencias de estándares de calidad, ¿no es cierto? Finalmente, ¿o no? Sin duda, digamos, también tenemos que reconocer que en este ejercicio de tratar de comprarle a las pequeñas empresas hay ciertas limitaciones. Cuando el Estado necesita algo con un nivel de sofisticación que de pronto esas pequeñas empresas no logran tener, bueno, se tiene que pasar a buscar o consorciar a través de medianas empresas o ir directamente a ellas. Nosotros estamos también habilitando esas cadenas productivas que permitan a la mediana empresa aportar lo que la pequeña no puede, para finalmente tener una adquisición eficiente. No podemos tapar el sol con un dedo. El parque empresarial de la pequeña y microempresa no necesariamente siempre, en todos los casos, cumple con las condiciones técnicas, y en ese caso lo que se necesita es un esfuerzo de asociatividad y de lograr una cadena productiva donde a veces la pequeña empresa tiene que conversar con la mediana, pero al final se trata pues de un círculo virtuoso. No por no cumplir las condiciones van a estar excluidas. La idea es tratar de incluirlas de la mejor manera, sea en cadenas productivas o de forma directa.
Una última pregunta y no te quiero poner en problemas, ministro, pero hoy día estamos haciendo una encuesta entre la gente sobre qué piensa del tema de Fujimori. Su médico de cabecera, el doctor Alejandro Aguinaga, ha hablado extensamente esta mañana y dice que tiene 6 operaciones en la lengua, una hernia que le impide caminar, hipertensión crónica, problemas serios vasculares que le hinchan los pies, tiene problemas en el páncreas y una gastritis hemorrágica y que por lo tanto él debería ser sujeto de un indulto humanitario. Insisto, no te quiero poner en problemas, pero nos interesa la opinión personal de todos los ciudadanos. Bueno, mi opinión particular, mi opinión personal, es que las personas en edad avanzada con una situación de salud crítica podrían tener la posibilidad de estar en sus casas más que en la cárcel, toda vez que no representan ningún riesgo ya para la sociedad. Esa es una posición muy, muy particular, es lo que pienso con respecto a la gente de avanzada edad en esa situación crítica en términos de enfermedad. Es lo que te puedo comentar. Muchas gracias a Bruno Yufra, ministro de la Producción, por esta comunicación. Muy gentil, como siempre. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nicolás. Un saludo para todos. Gracias. Muy buenos días. Lourdes Caya está en Juliaca con información de último minuto. Adelante, por favor, Lourdes. Gracias. Información en vivo. La policía de la sección de delitos, la comisaría Santa Bárbara de Juliaca, ha capturado a Luis Paulet Centeno Surto, de 23 años de edad, acusado de haber ultrajado sexualmente a su cuñada de iniciales MC de 18 años. El hecho habría ocurrido en una vivienda de la ciudad de Juliaca en horas de la noche. Tras la denuncia de la agraviada, quien manifestó que el sujeto aprovechó que ambos estaban solos en la vivienda y por la fuerza le llevó a una habitación y amenazándola de muerte abusó sexualmente de ella. Esa ha sido la manifestación de la agraviada. Tras la denuncia, los agentes se han constituido al jirón Marcavalle, número en Juliaca, donde han capturado al presunto agresor, quien se encuentra ya detenido y en los próximos minutos va a ser puesto a disposición del Ministerio Público. En Juliaca informó Lourdes Caña, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Lourdes. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más información. Tras ella vamos a hablar con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre la situación sanitaria en el norte. Va a estar también el general Máximo Ramírez, es defensor legal de la Policía Nacional, para hablar sobre los cambios que se están produciendo con respecto al derecho a trabajar en sus días de franco de los policías. Vamos a hablar sobre la situación de los trabajadores del sector salud en Arequipa y nos vamos a comunicar también con el abogado de Corina Rivadeneira, sobre quien ha dicho, sobre Corina Rivadeneira, el ministro Basombrío ha dicho que si estaba trabajando ilegalmente, no porque sea bonita y salga en televisión, tiene corona, o sea que tendría que ser expulsada del país. Bueno, yo no sé si sabe el ministro Basombrío, pero hay como 500,000 de peruanos que están en esa situación en Estados Unidos. O sea, va a ser el Donald Trump peruano. Vamos a ver. De eso vamos a conversar en un rato, pero antes de ir a la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que hace, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje dirigido a conductores y taxistas que hacen uso de aplicaciones de celular para su servicio. Está abierta la inscripción por todo el mes de mayo para la nueva alternativa de este servicio que se llama Subix, se escribe SV grande YX. Solo Subix te ofrece ganar lo que realmente mereces por tu trabajo, porque te cobra el menor porcentaje de todo el mercado a cambio de la mejor tecnología. Sorpréndete ingresando a www.subix.com. Regresamos. Búscanos en Twitter como